como eléctricos que vais a ser, si os toca trabajar en un ambiente industrial, nos va a tocar tratar con neumática seguro, ¿vale? A nivel de automatización, uno de los accionamientos principales, os decía el otro día, que utilizamos es la neumática. Entonces, siempre vamos a tener que al final poder, no sé, conectar una instalación neumática, poder realizar un mantenimiento, poder valorar si hay un mal funcionamiento en esa parte de la instalación, pues a qué es debido, sustituir una electroválvula, sustituir un cilindro, no sé, ese tipo, un captador, ese tipo de tareas es lo que vamos a intentar que aprendáis en este tema, ¿vale? Es un poco el objetivo. No vamos a hacer un desarrollo de lo que es la neumática pura muy extenso, como se hace en otros ciclos, pero sí para que sepáis en un momento dado la relación que hay entre la electricidad y la neumática, cómo podemos conectar un autómata a una instalación neumática, por ejemplo, ¿vale? Saber cómo funcionan los cilindros es interesante para saber también cómo controlarlos desde el punto de vista de la automatización. Y bueno, vamos a dar pinceladas sobre eso. Luego en el segundo trimestre iremos un poco más allá, ya con la parte de mantenimiento, haremos las maquetas y bueno, avanzaremos un poco a nivel de taller. Bueno, los apuntes tenéis una primera parte de simbología, no vais a tener que saberla toda, pero sí la de los componentes que vamos viendo, ¿vale? Aquí la tenéis toda, el compendio. Parte interesante de aquí, lo que explicamos el otro día, la composición de las válvulas, ¿vale? Para que os vaya sonando. Luego ya el resto de componentes irán saliendo y a medida que salen, pues vamos aprendiendo el símbolo. Bueno, como veis hay unos cuantos, ¿eh? Esto también está bien saberlos porque cuando os toque un plano de una planta industrial, pues vais a ver muchas veces un plano única y exclusivamente para la parte de neumática, para la instalación de neumática. Hay que tener cierta idea de los símbolos al menos para saber de qué me están hablando. Vale, y empezamos con las magnitudes fundamentales. El aire comprimido se basa en lo siguiente: yo cojo aire atmosférico en un compresor, lo comprimo, lleno un calderín, bueno, lo acondiciono, es decir, lo seco, lo enfrío porque el proceso de compresión produce un calentamiento en el aire, lo enfrío para que esté a temperatura ambiente más o menos, lo voy desecando, lo había dicho, lo filtro, lo meto en un calderín y luego lo distribuyo a una instalación para poder utilizarlo. El comprimir aire es una manera de acumular energía mecánica. Yo cuando comprimo el aire estoy dotando a ese aire de energía mecánica a costa de un consumo de energía eléctrica que voy a tener en el compresor. Si es un compresor de obra de estos diésel, pues consumiré gasoil, pero lo normal en una instalación industrial, lógicamente, es tener energía eléctrica, ¿no? Transformo energía eléctrica en aire comprimido, que al final es una energía mecánica que está acumulada en ese aire. Cuando lo distribuyo por las tuberías, esa fuerza que lleva el aire, esa compresión, la puedo utilizar para mover cilindros, ¿no? O otro tipo de actuadores como son los motores neumáticos, actuadores de giro. Bueno, tengo diferentes tipos de actuadores, pero que van a aprovechar esa fuerza del aire. Una vez que el aire ha comprimido y ha hecho el trabajo que tiene que hacer, se suelta a la atmósfera. Es decir, el aire que ya he utilizado, finalmente lo pierdo. Ya visteis el otro día con los tableros cómo el aire salía, ¿no?, por los escapes una vez que el cilindro, por ejemplo, de simple efecto ha vuelto. Al volver, ese aire que tenía comprimido en la cámara se deja a presión atmosférica, la cámara, y se libera a la atmósfera. ¿Vale? Es diferente a los que habéis trabajado ya, por ejemplo, con instalaciones hidráulicas, que sí que son muy similares en cuanto a componentes, pero utilizo aceite que no es compresible, por eso el interés de la hidráulica, y trabajo en un circuito cerrado, con una bomba que hace recircular ese aceite. El aceite nunca se pierde, ¿no? Lógicamente no voy a tirar el aceite por ahí. Pero por lo demás es muy parecido, son tecnologías que son hermanas o al menos primas. Bueno, fórmulas no vamos a trabajar muchas porque a nivel de cálculos no vamos a meternos mucho en el tema de la neumática. La fuerza es igual al área por la presión, que es la primera que tenéis aquí. Esa conviene recordarla porque es la que me va a servir para explicar por qué los cilindros, por ejemplo, que son más gruesos,
hacen una mayor fuerza y por qué los que son más estrechos hacen una menor fuerza. Tengo el mismo problema del otro día, que es que no veo el cursor. La es el área, es la superficie. El área, sí. Se trata de que si yo tengo aquí, por ejemplo, un cilindro, ¿vale? El vástago de un cilindro y el émbolo. Y yo empujo por aquí con aire comprimido, ¿vale? La fuerza que va a hacer este aire va a ser igual al área, que es esta superficie que tengo aquí, multiplicado por la presión, ¿vale? Mientras mayor sea la presión, mayor va a ser la fuerza. Mientras mayor es el área, más va a ser la fuerza. Quiere decir que en cuanto más diámetro tenga el cilindro, mayor fuerza va a hacer el cilindro. ¿Por qué? Porque para la misma presión de aire, los 6 bares que habitualmente tenemos, va a empujar con mucha mayor fuerza, ¿vale? Por eso, siempre cilindro pequeñito, poca fuerza, cilindro grueso, ancho, mucha fuerza, ¿vale? Es una primera regla que conviene recordar. Aquí os ponen los apuntes unidades. La que solemos manejar habitualmente en las instalaciones son los bares, ¿vale? Un bar son aproximadamente 10 a la 5 pascales, que son 10 a la 5 newtons partido metro. Newton, metro cuadrado y pascal son las unidades del sistema internacional. Pascal de presión, newton de fuerza, metro cuadrado de superficie, ¿vale? Si despejamos la presión de esa fórmula de ahí, me queda fuerza partido de área o fuerza partido de superficie, ¿vale? Newton partido de metro cuadrado. Sí, recordarlo, la equivalencia, porque al final un bar, más o menos, viene a ser aproximadamente una atmósfera. No es exactamente igual, porque al hacer la conversión con 9,81 de la gravedad, me queda 1,0193 atmósferas. Pero bueno, más o menos, la presión atmosférica aproximadamente es un bar. 6 bares son 5 veces por encima, ¿no? Es multiplicar por 6 la presión atmosférica respecto al... Sería 6 veces respecto a la presión atmosférica, ¿no? 6 bares. La T es la temperatura, luego sale... Bueno, aquí es el trabajo, en esta fórmula es el trabajo, que es la fuerza por el espacio. No, eso no hace falta, ¿vale? Pasa que el trabajo se suele dibujar con una T así como más gótica. Sí. Y entonces la fórmula del bar sí que entiendo que eso sí. La de abajo sí, la conversión por lo menos recordarla. Ya os digo que no vamos a trabajar a nivel de cálculos, pero bueno, por lo menos que os suene. ¿Puedes volver a decirme que por lo menos el apartado Sí. Un bar, lo que tenéis que quedaros al final de esa parte es que un bar aproximadamente es una atmósfera. La atmósfera es la presión que habitualmente tenemos a nivel del mar, ¿vale? La presión atmosférica. No es exactamente igual porque al hacer la conversión, que la tenéis ahí un factor de conversión, en vez de dividir entre 10, divido entre 9,81, que es el valor de la gravedad a nivel del mar. Nunca va a llegar a ser 10 porque a medida que vamos subiendo, la gravedad cada vez es más pequeña, ¿vale? Es el valor máximo, sería el que se considera a nivel del mar, 9,81. Hay veces que se divide entre 10, se aproxima la gravedad por 10, entonces la cuenta me saldría exacta. Un bar, una atmósfera. Se puede decir que aproximadamente es. Simplemente tenerlo como referencia, que un bar es la presión atmosférica. Si estoy con presiones por debajo del bar, es decir, por debajo de la atmósfera, estamos en lo que vamos a llamar técnicas de vacío. Es cuando yo en una instalación neumática hago vacío pues para sujetar normalmente una pieza, es para lo que se utiliza. Cuando estoy por encima del bar, estoy ya en la zona de presión, en lo que se llaman técnicas de presión. Normalmente el valor que vamos a manejar en las instalaciones es 6 bares, ¿vale? Se comprime normalmente a más y luego en las máquinas se regula. Puedo regular a más o puedo regular a menos. Se comprime a más porque voy a sufrir pérdidas de presión a medida que avanzo en la instalación. Pasa un poco como en la electricidad y la tensión, ¿no? A medida que distribuyo una tensión en una instalación eléctrica. Tengo pérdidas de tensión, aquí voy a ir teniendo, en instalaciones muy grandes, pérdidas de presión. Por eso se comprime a un poco más de presión y luego todas las máquinas llevan lo que veíamos el otro día, la unidad de mantenimiento, donde yo puedo regular la presión exacta que necesito en la máquina. Sí, los tubos tienen que ser sellados. Además, si no están sellados, el pitido que te va a pegar el aire en un pequeño poro que tenga te lo va a hacer insoportable. Y
Lo vas a notar enseguida que el tubo está perdiendo aire. Bueno, no sé si hay instalaciones de Puede haberlas, no es habitual, pero puede haberlas. Pero normalmente son interiores. Lo que suele estar en exterior, no a la intemperie, cubierto, pero al exterior es el compresor, por el tema normalmente del calentamiento. Realmente lo que más se escapa sería la aire y tal, sería por la válvula y va poniendo conforme va aumentando la... Claro, lo que pasa es que la longitud de la instalación influye en que la presión vaya cayendo ligeramente. El tener mucha longitud de tubos y utilizar en diferentes máquinas, en diferentes válvulas sucesivas, ese aire comprimido, que si el aire tiene que atravesar 2 o 3 válvulas, ahí va a ir progresivamente perdiendo cierta presión. Muy ligeramente, pero con una instalación muy grande puede llegar a notarse. Por eso al final tengo que tener siempre en cada máquina la posibilidad de regular la presión para el valor exacto que necesite. Sí, hay gráficos para calcular. No vamos a trabajar con esos cálculos, pero hay gráficos para calcular. Normalmente va en función del diámetro que tengan los pasos para el aire, los tubos, las válvulas, etcétera. Hay una especie de tablas donde puedes, con unas rectas, ir buscando la caída que tienes para la instalación. No interesa normalmente que las instalaciones sean muy grandes. Pierdo más presión si las tuberías son muy gordas que si son más finas. ¿Vale? Luego hay... Pero bueno, desde el punto de vista de cálculo nos vamos a meter... El tema de quitarse las virutas con el compresor es un tema muy controvertido. Porque hay mucha gente de la rama del mecanizado que si te ve hacer eso, se echan las manos a la cabeza y te echan acto seguido una bronca considerable. Tú estás, por ejemplo, en una máquina de mecanizado y soplas con aire comprimido las virutas y lo que estás haciendo es meter la viruta para dentro de la máquina. Estás llenando la máquina por dentro de mierda. Entonces, lo que se suele hacer, la gente que es fina, con una brocha, quitas toda la viruta de la máquina, la limpias, luego la recoges del suelo, lo que sea, pero no... En otro tipo de industria que a lo mejor no te es mecanizado, que no hay peligro, pues sí puede ser un método... Vale, puede ser un método bueno para hacer eso. Pero ya os digo que no todo el mundo, si vais por ahí a una empresa y hacéis eso con el compresor, igual os cae una bronca. No a la máquina, sino a ti. Ya, para limpiarte... Porque allí es que se pega que flipas. Ya, bueno, claro. No lo quitamos de la ropa, Eso queda ahí. Que además hay los plásticos, las pinturas, todo eso... Claro. Pero bueno, como está moviéndose, tendrá una electricidad estática del copón, las virutas, se quedarán... Ya. Tenías que lavarlo sin una ropa más. Después para la instalación era. No te la sacan el traje. Ya. Sí, además esa empresa son bastante cuidadosos con la limpieza. Y además son muy rigurosos. Bueno, seguimos. Ya tenemos claro un poco lo que es la presión. ¿Cómo producimos el aire comprimido? Hay diferentes tipos de tecnologías, de compresores, ¿vale? Que también, aunque sea por encima, conviene tener una idea. Yo creo que todos tenemos la imagen, o podemos tener, porque nos haya tocado ver alguna vez, los compresores que hay en las obras, ¿no? El típico que es un cajón con un par de ruedas, con un remolque, ¿no? Que al final lo llevan como remolque, con unas patas cuando lo dejan fijo y demás, que funciona con diésel. Eso normalmente se utiliza para herramienta. Cuando utilizamos martillos, por ejemplo, de tipo neumático, que al final es como un cincel un poco más grande, con un movimiento de avance, ¿no? Y retroceso repetido, me sirve para picar, pues lo que pican en una obra, ¿no? Piedras, hormigón, ladrillo, lo que sea. Suelen utilizarse el aire comprimido y suelen utilizarse ese tipo de compresores. Esos compresores son los más sencillos, que veremos. Los de émbolo son de ese tipo. Tenemos dos tipos en principio o dos formas, podríamos decir, de producir aire comprimido. Uno es la compresión que llamamos volumétrica, que es la más sencilla, a base de reducir el volumen. Si yo reduzco el volumen, consigo aumentar la presión. Yo creo que todos intuitivamente también podemos tener la idea que si tengo un globo inflado de aire y lo aprieto con las manos, reduzco el volumen, la zona que queda del globo
aumenta la presión, ¿no? Se va a estirar incluso la goma del globo, vais a ver cómo se estira por efecto del aumento de presión interna. Si yo reduzco el volumen, aumento la presión. Entonces, la primera manera que tengo efectiva de comprimir el aire es reduciendo su volumen. Una segunda manera, os dice ahí, la turbocompresión. Aquí utiliza principios físicos de mecánica de fluidos. El aire aspirado por el propio sistema aumenta su velocidad de circulación a través de varias cámaras, es decir, lo vamos acelerando, impulsado por paletas giratorias, como si fuese una especie de turbina de un avión. La energía cinética de esta se transforma en energía elástica de compresión. Al final, por efecto de esa aceleración, el aire se va comprimiendo. Y bueno, luego lo volcaría al calderín igual que en la con compresión volumétrica. Os trae aquí en los apuntes una división, ya desde el punto de vista constructivo. Tendríamos tres grandes tipos o tres grandes familias. Los de émbolo, los rotativos y los turbocompresores. Los de émbolo, los más sencillos. Tenemos a su vez dos tipos, de pistón y de diafragma. Los dos al final van a aprovechar el movimiento rotativo de una máquina con un pistón, como si fuese el pistón del motor de un coche. Es decir, transforma el movimiento rotativo en un movimiento de avance y retroceso de un pistón, que es el que va comprimiendo el aire que entra en una cámara, ¿no? En la cámara de compresión del pistón. A todos los efectos, mecánicamente es como si fuese el pistón de un coche, pero en vez de meter gasolina y hacerla con la bujía arder para que el pistón se expanda, lo que hago es lo contrario, muevo el pistón, en este caso con un motor eléctrico, que es el que va a mover el compresor, y el movimiento del émbolo es el que va sacando el aire comprimido. Va reduciendo el aire en la cámara del pistón y lo va sacando ya por la salida comprimido. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. Los de diafragma son similares, pero utilizan una membrana para hacer el mismo efecto. En vez de un pistón que sube y baja, es una membrana que se mueve, ¿no? Y al reducir su tamaño, al doblarse en uno de los sentidos, reduce el volumen de una cámara que me comprime el aire. Luego tengo dos de tipo rotativo, el multicelular y el helicoidal. Luego vamos a ver un gráfico más o menos para tener una idea de cómo son. Y luego los de la familia de los turbocompresores, que son el radial y el axial. Los más económicos y los más usados habitualmente, los de la izquierda del todo, los de tipo émbolo, son los más comunes, ¿vale? Ahí tenéis el esquema del volumétrico. Una cámara de presión con dos válvulas, una de admisión y otra de expulsión. Cuando el émbolo se mueve para abajo, succiona la válvula de admisión, dejando entrar el aire desde la atmósfera. Cuando en la fase del movimiento del émbolo hacia arriba, la válvula de admisión se cierra y se abre la válvula de expulsión, que deja salir el aire comprimido a medida que voy cerrando hacia allá el calderín, ¿no? O en los que tienen dos fases, a una segunda fase de compresión. Vale, el símbolo, el que tenéis ahí. Vale. Típica pregunta de examen que se hace en esta parte. Yo os pongo este esquema o un esquema parecido en el examen y me tenéis que decir lo que es y dibujar su símbolo. ¿Vale? Esa es una típica pregunta de examen. Tenéis que describir qué es o contar cómo funciona, aparte de decir lo que es. Pero las preguntas suelen ser a partir del gráfico de la válvula, del gráfico en este caso de esa parte del compresor, del componente que sea. Sí. Pues te estoy diciendo cómo van a ser la mayor parte de preguntas. Las que son de teoría suelen ser a partir de una imagen. Decirme lo que es, dibujar su símbolo. Si es una válvula, pues además del símbolo tenéis que enumerar las vías, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Este lo tenéis por aquí, cómo funciona, os lo cuenta aquí. Era lo que os decía, cuando el émbolo se mueve hacia abajo, se abre la válvula de admisión, que es esta de aquí. Esta válvula de aquí es la que se mueve hacia abajo por la propia succión que hace el émbolo, dejando entrar el aire atmosférico. Sí, es que es como un motor, pero en vez de tener gasolina tiene aire. Es el mismo principio.
En este caso es al revés porque el motor es el que produce el movimiento. Tú en un motor metes aquí la gasolina, con la bujía lo que haces es explosionar la gasolina y al explosionar se expande y hace que el émbolo se mueva hacia abajo. Y en el movimiento hacia arriba lo que hace es expulsar los gases y luego vuelta a lo mismo, cuando vuelve hacia abajo vuelve a admitir. Aquí lo que haces es girar con un motor eléctrico la parte giratoria. Esta biela que lleva aquí es la que hace que cuando gire el émbolo vaya moviéndose hacia arriba y hacia abajo. En el movimiento hacia abajo admite aire y en el movimiento hacia arriba lo comprime. Está continuamente admitiendo, comprimiendo, admitiendo, comprimiendo. Es igual, si es muy parecido el mecanismo. En vez de líquido con aire, exactamente. Pero es el mismo principio. Pensar que el interés de estos compresores, aunque no sean los más eficientes, es que constructivamente son muy sencillos. El mecanismo que llevan interno no es nada complicado. Es un pistón con una biela, la máquina rotativa que lleve y luego las dos válvulas, no tiene más. Bueno, aquí la foto como no se ve, ahí se supone que había un gráfico. Esto lo tenéis en el Classroom, lo que son los apuntes, el PDF, lo tenéis allí. Bueno, luego los turbocompresores. Que teníamos el radial y el axial. Ahí tenéis el esquema de uno de ellos. En este caso el radial. Un eje de giro con unas paletas que van haciendo entrar el aire desde un extremo de la máquina, que es por donde entra el aire atmosférico, y me lo saca comprimido por el otro lado. Ahí a base de dotar al aire de velocidad. ¿Vale? Si pensáis en cómo funcionan las hélices de un avión, pues exactamente el mismo. Dentro de una cámara cerrada, con varias fases, ¿no? Con varias hélices, para ir comprimiéndolo cada vez más. Sí, lo que os cuenta por aquí más o menos. Luego de estas también en el examen las vais a tener de tipo test, que a lo mejor simplemente tenéis que identificarlo. La simbología es la misma que la del otro. El símbolo de los compresores es el mismo, sí. El símbolo es este de aquí para todos, independientemente del tipo constructivo. Luego tenéis aquí un compresor rotativo de paletas, ¿vale? Este es de tipo volumétrico también, ¿vale? Este sería el segundo tipo que hay dentro de los volumétricos. Me pasé de columna en los apuntes. Ahí lo que tengo es un rotor, es una máquina rotativa, que tiene un rotor descentrado y tiene una serie de paletas que me cierran de manera estanca todas estas cámaras que tengo aquí, que son donde voy a tener el aire. Esta parte de aquí, ¿vale? Que estoy coloreando ahora en amarillo. Todo esto son las cámaras donde meto el aire, ¿vale? Lo que hacemos es meter aire atmosférico por un lado y a medida como está descentrado, a medida que va girando la máquina, va reduciendo el volumen de la cámara, de tal manera que cuando lo saco, el volumen está reducido al volumen de la última cámara que tengo ahí, ¿vale? Las aletas van selladas en contra de la parte fija de la máquina, de la carcasa que lo protege, de tal manera que el aire no puede pasar de una cámara a otra. Llevan unas puntas de goma y las aletas, aparte de llevar un muelle que les hace estar en contacto siempre con la cámara, por la propia energía cinética, tienden a desplazarse hacia el perímetro y me sellan las cámaras que hay ahí. ¿Vale? Esto sería un corte transversal de la máquina. Claro, como está descentrado en la parte móvil, se va reduciendo el volumen de la cámara del aire y al sacarlo por aquí, fíjate que el volumen de la última es muy pequeñito. Me lo saca ya comprimido. Esa es un poco la idea de la máquina. Esta misma máquina se utiliza como motor neumático. Si en vez de... ¿Es esta misma? Yo creo que sí, esta misma. Si yo le meto aire comprimido, lo que hago es girar esta parte del medio y funciona como un motor. Las pistolas estas que tienen en los talleres, en la Fórmula 1, ¿no? Con la que ponen y quitan las ruedas, eso es un motor neumático, pequeñito, donde meto el aire comprimido y produzco el giro para
para producir ahí cambiar la rueda, ¿no? Sale rentable porque en un Fórmula 1 me imagino que lo que buscan es que no se incendie algo por ahí, entonces que sea neumática me evita que haya alguna chispa, tener algo eléctrico que me pueda en un momento dado. Bueno, ahora en la Fórmula 1 no repostan, pero antiguamente cuando repostaban, el momento del repostaje era muy delicado. Más de un mecánico y de un coche salió en llamas en la operación. Entonces, sí, lo acabaron quitando por eso, porque era realmente a veces peligroso. Y bueno, se trata de evitar, cuando se utiliza neumática, lo habíamos dicho el otro día, si tengo sitios donde va a haber sustancias inflamables o puede haber una combustión, la neumática, como no maneja chispa ni me va a dar calentamientos, pues me evita todo ese problema. Un rendimiento bastante bajo. Respecto a la energía consumida, si te refieres a energía que consumo, energía que produzco es bajo. Es que lo que tiene la neumática es que los accionamientos son tan sumamente sencillos desde un punto de vista mecánico que la instalación sale bastante barata. Si yo tengo que construir una instalación con actuadores lineales, por ejemplo, de tipo eléctrico, con motores, servomotores, el precio es, no te diría una cantidad fija, pero más de 100 veces el precio de la instalación neumática. Un cilindro es muy barato, es muy fácil de mantener. Claro, no, si al final es que la pérdida además la fuerza que tú del par que conseguirías tener en el eje del coche para la energía que deberías de consumir es completamente desaconsejable. Lo más eficiente hoy en día que hay de motor de un coche es el motor eléctrico. El motor eléctrico tiene unos rendimientos que no tiene un motor de combustión. El problema que tenemos es las baterías. No, la energía más o menos viene a ser lo mismo. Sí. Bueno, un coche consume más energía, un coche de combustión, de la energía correspondiente al combustible consume más que energía eléctrica un coche eléctrico, porque el rendimiento del coche eléctrico del motor es mucho más alto. Para producir la misma energía mecánica en el eje necesita consumir menos energía primaria, que en el caso de uno eléctrico es la energía eléctrica que chupa de las baterías. Uno de combustión necesita, aunque los rendimientos de los coches de combustión, de los motores de combustión son muy buenos, cada vez más, no son tan buenos como un eléctrico. ¿Qué problema tenemos? Que el eléctrico tiene baterías. Las baterías nos fastidian todo el proceso. Si no fuera por las baterías, el coche eléctrico sería perfecto. Lo pudiésemos llevar conectado a la carretera como un Scalestri, era una pasada, no ibas a competir con nada. Lo que pasa es que, claro, eso no se puede hacer. En Alemania, por ejemplo, han probado una autopista con camiones conectados como un trolebús con una catenaria. Había un carril derecho donde los camiones se metían, iban, aparte de ir rodando, iban cargando las baterías de la catenaria. Pero creo que en el proyecto ya han desistido porque no salía rentable. Claro, lo tienes todo. Pero también perderían trabajadores, ¿no? ¿Perderían? Trabajadores, o sea, No, el camionero es el mismo. El camionero tiene que seguir llevando el camión porque tú lo tienes que meter a cargar y luego lo sacas. No es como un tren que va, bueno, ni los trenes siquiera que van por un carril se llevan de manera autónoma. Se podrían llevar de manera autónoma al estado de la cuestión hoy en día, a poco que inviertan en la red, pero bueno, da más confianza tener un paisano que lleva el tren, ¿no? Normalmente. Bueno, seguimos. Tenéis ahí el del tipo axial. El del tipo axial es con una sola pala. Lógicamente, la diferencia entre unos y otros son las presiones con las que puedo trabajar y los volúmenes de aire con los que puedo trabajar. El turbocompresor me permite, de aquí concretamente el radial, llegar a presiones más altas, pero maneja menores volúmenes de aire que manejan, por ejemplo, los volumétricos. Con los volumétricos clásicos puedo manejar mucho más volumen de aire, cargar un calderín mucho más rápidamente que con los otros. Es importante, según el tamaño de la instalación, dimensionar también el volumen. En instalaciones muy grandes, donde tengo un calderín muy grande, lo más probable es que me tope los clásicos volumétricos como mejor opción, aunque su rendimiento energético no sea tan bueno, porque sí me van a permitir cubrir el volumen de aire, la demanda que yo tengo rápidamente.
Más cosas, más compresores. Bueno, ¿cómo se distribuye el aire? Respecto a los tipos, esos son los principales, ¿vale? Ya os enseño luego, otro día vemos los otros tipos, en otro manual que tengo que salen las fotos y sale mucho mejor, ¿vale? Distribución del aire. Ya tengo el aire comprimido, o sale el aire del compresor. Hay varias tareas que en la instalación neumática tengo que hacer en diferentes fases y las hago también en la producción, que son la lubricación, el filtrado y la desecación del aire. Es decir, tengo que echarle una pequeña cantidad de aceite, tengo que quitarle todas las impurezas que pueda llevar y además tengo que secarlo, ¿vale? El aire, después de ser comprimido, no sale aquí en los apuntes, pero tengo normalmente una fase que se llama de enfriamiento. De hecho, tengo un tipo de compresor de los del primer tipo de émbolo, que es de 2 fases. Tengo un pistón, tengo otro pistón conectado en V, igual que el motor de un coche, y el aire que sale comprimido del primer pistón entra al segundo pistón, es decir, lo comprimo en 2 etapas para darle una mayor presión. En ese tipo de compresores, entre los 2 pistones, lo que tengo es un serpentín que me va a hacer de enfriamiento del aire, ¿vale? Porque cada vez que lo comprimo, el aire se enfría. Entonces lleva, bueno, lo que se llama un intercooler, ¿no? Un intercambiador de calor que me va enfriando con la atmósfera mismo. Lo que hace es un serpentín que expone una superficie grande de la tubería al aire atmosférico para que se enfríe el aire que está dentro, para poder sacar el aire frío. ¿Qué pasa? Que cuando lo enfrío nuevamente, siempre tengo otro efecto negativo, que es que el agua que hay en suspensión se condensa. Y entonces voy a tener agua en todas las instalaciones neumáticas. El otro día alguien encendió por ahí y dijo, ¿sale agua? Sí, las instalaciones neumáticas llevan siempre una pequeña cantidad de agua. Si os llega a salir por una máquina es porque las fases que lleva de desecación antes no están funcionando bien. El filtro que lleva a lo mejor está para cambiar. ¿Vale? Bueno, ya veremos que hay diferentes tipos de filtros y cómo va la unidad de mantenimiento. ¿Vale? Esas son fases que voy a tener en la parte de compresión también. Primero tengo el acumulador, que sería el calderín, ¿no? Que lo veis ahí. El depósito auxiliar. Tendría un colector para repartir, de aquí podrían salir diferentes tuberías. Y ya las unidades de mantenimiento con los diferentes separadores. Aquí este separador principal que hay aquí, que tiene la función de drenaje, de sacar agua, y luego ya veis aquí en la máquina, más allá de los tubos de utilización, tenemos las unidades de mantenimiento, ¿no? Que suelen estar al inicio de cada máquina donde yo voy a utilizar el aire comprimido. Otra cosa característica de las instalaciones de aire comprimido, llevan siempre una pequeña inclinación de unos 10-15 grados, para que el agua no se quede en las tuberías, esa agua que se va a condensar, que vaya siempre arrollando, ¿vale? En el final de esa instalación pues tendremos una purga para quitar ese aire. Luego, fijaros que en cada máquina las salidas se hacen a nivel superior siempre. ¿No veis que tiene como un codo aquí? En esta parte de aquí la salida de aire de la máquina tiene un codo. Eso también es para que no escape el agua, para que no vaya hacia la máquina. Así todas las máquinas tienen sus propias purgas también en la unidad de mantenimiento. El aire puede condensar en cualquier tramo de la instalación, entonces en cualquier tramo de la instalación tenemos que poder quitar el agua que hay en exceso. El agua a tener en cuenta que me va a oxidar todas las válvulas que son metálicas y por eso el agua no me interesa. Por eso además las voy a engrasar en la unidad de mantenimiento para que puedan además aumentar su vida útil, ¿no? Y estar siempre en perfecto estado. Esa es la pinta que tendría la instalación de distribución. Tenemos entonces el acumulador, el separador, que tiene la función también de filtro, sería un filtro pero a nivel general de la instalación, y luego ya la red de aire comprimido. Normalmente las instalaciones de aire comprimido las vais a ver, lo más usual es con tubo de PVC. Suele ser un tubo que se le da color azul por normativa para distinguirlo de otros materiales. El gas, por ejemplo, suele ir en canalizaciones bien metálicas, bien de plástico, pero en color amarillo. Cada fluido tiene su color. Dime. El depósito, aparte de almacenar el aire, ¿tiene alguna otra cosa? ¿Sería calentar el aire? Sí, ahora lo vamos a ver con detalle. Vamos a ver una imagen un poco del compresor con todas las partes que tiene. Tiene un regulador de presión, lo que es el depósito tiene para regular la presión, para que salga una determinada presión.
Luego tiene, como cualquier elemento donde tengo algo, un fluido con presión, una válvula de escape, por si se supera la presión máxima, que deje salir el aire, ¿no? Como una olla express. La olla express donde podéis hacer el cocido, tiene una válvula que es la normal, que te va a sacar el aire cuando está cocinando, pero tiene una segunda válvula de seguridad que si supero la presión que soporta la olla, te deja salir por ahí lo que tenga dentro para no reventar. Los calderines de los compresores exactamente igual. Tienen siempre una válvula de seguridad que me libera el aire en caso de que la presión se supere. No se debería de superar, pero bueno, imaginaos que se me estropea el compresor y no para, y sigue comprimiendo y no le doy salida al aire. Pues llega un momento donde voy a superar la presión máxima y tengo que dejar salir el aire. Bueno, vamos a buscar ese manual que os decía. Vemos también la unidad de mantenimiento. Creo que lo tengo por aquí. Mira, este lo vamos a ver bien. Esto os lo voy a dejar también ahí. Este lo voy a subir. El que os enseñé primero está subido ya. Y esto os lo voy a subir también. Bueno, este está en inglés, pero que nadie se asuste porque lo que vamos a ver van a ser los gráficos. ¿Vale? Eso es la pinta poco esquemática que tendría una instalación neumática, con todas sus partes. ¿Vale? La parte de producción, ahí tenía ese compresor de 2 fases de émbolo que os decía, es esta parte de aquí. ¿Vale? Veis que están los 2 cilindros formando como una V, exactamente igual que los cilindros de un coche que tenga el motor con los cilindros en V. Meto el aire en el primer cilindro, sale comprimido y pasa por el segundo cilindro. Y por el medio tengo esta parte de aquí que es ese serpentín, el intercooler, donde se enfría el aire, no entre los dos. Comprime uno, pasa a comprimir el segundo. Luego aquí tengo el calderín. Fijaros que el calderín abajo, esta pieza que tiene aquí, esto es una purga, es un pequeño grifo que lleva debajo para poder sacar el agua que condense dentro del depósito. Bueno, luego aquí tiene una etapa de acondicionamiento. Aquí tengo un filtro, ¿vale? Y tengo un pequeño engrase metido en este pequeño armario de aquí. Esta parte de aquí es el motor eléctrico. Fijaros que tiene una transmisión por correa muy sencilla. Es una máquina bastante sencilla. Luego aquí tengo un manómetro indicándome la presión. Esta válvula que tenéis aquí, que os marco ahora encima, bueno, o esta de aquí, esta probablemente la de la izquierda sea el regulador y esta es la válvula de seguridad que me va a dar el escape, ¿vale? En el caso de que supere la presión. Esa sería la pinta que tenía, lo que preguntabais antes por ahí, la parte del compresor. Luego aquí la parte de acondicionamiento y luego ya toda la distribución de la instalación. Normalmente, instalación inclinada 10-15 grados, salidas a las máquinas con un codo hacia arriba, purgas al final de la bajada, ¿vale? Para el aire, para el agua, perdón, y luego ya unidad de mantenimiento, las válvulas distribuidoras de la instalación, si tiene mando neumático, pues las de mando neumático también, y luego ya los cilindros, ¿vale? Eso viene a ser la parte de lo que es la distribución del aire en la neumática, lo que os vais a encontrar. Todo eso en una instalación compleja, pues con un montón de tubos, con un montón de salidas. Por ejemplo, en la que estuvo Josué, ahí en la fábrica esta de tapas, pues cada línea tiene una instalación neumática enorme, con un montón de utilizaciones, porque la mayor parte del accionamiento de las máquinas, aparte de los motores eléctricos, es neumática pura y dura, ¿vale?
Ya os pondré algún vídeo de máquinas funcionando para que veáis un poco las ideas de los movimientos que puedo conseguir y... No sé si era, pero nosotros tenemos que encender el compresor de la máquina grande. Claro, el compresor cuando se va a producir es lo primero que hay que encender y luego se hace, si está bien dimensionado, se pone un calderín de un tamaño suficiente que me garantice que el compresor no va a estar funcionando de continuo. Tengo un detector de presión y cuando la presión baja de un determinado nivel en el calderín, te enciende de nuevo automáticamente el compresor y empieza a comprimir hasta que alcanza la presión. Porque claro, si tienes el motor funcionando de manera continua, el coste energético te lo hace inviable. Entonces hay que hacer un compromiso ahí entre el tamaño del compresor y el tamaño del calderín y bueno, hay que calcularlo bien para que sea adecuado para la instalación. Tener en cuenta que el aire comprimido, en cuanto la máquina está funcionando, lo perdéis. Estoy consumiendo continuamente, ¿vale? Y estoy tirándolo a la atmósfera ya una vez utilizado. La condensación del aire, dependiendo porque entiendo que habrá alguna manera de que vaya directamente al grifo. Por la propia construcción, aquí fíjate que en la bajante Sí, está en vertical y por propia gravedad el agua va a caer para la purga. la que viene siendo de aquí del compresor, realmente no tiene una, digamos, una estructura con la que pueda... No, va arrollando por las propias paredes, que es metálico, va arrollando el agua hacia abajo. Cae por gravedad hacia abajo. Sin más, no tiene más. La parte de la purga no tiene más ciencia, que es que por gravedad el agua cae. Por eso aquí la salida se hace hacia arriba, para, en la medida de lo posible, el agua que esté en la tubería ya condensada, que se quede en la tubería. Al final sí que tendré una purga al final de toda la tubería para cerrar el circuito, porque lo tengo que dejar cerrado. El tema que decís antes de los poros del aire. En una instalación neumática, si tengo un poro, enseguida os vais a dar cuenta. ¿Qué nos pasó en el taller eléctrico? Si os fijáis cuando entréis en el taller eléctrico, mirar hacia arriba a la izquierda y vais a ver que hay un tubo azul que está cerrado. Ese tubo en su día, cuando lo llevaron hasta ahí, lo taparon mal. Y había un pequeño, llegó un momento, le habían puesto cinta o algo, bueno, para tapar de mala manera, una chapuza. Llegó un momento que se hizo un poro. Entrabas en el taller eléctrico y si tenías buen oído, era insoportable estar en el taller. Fue muy simpático porque Jesús Ángel, que lo conocéis, y otro profesor que había aquí que era Tomás, ya de cierta edad entraban y decían que no se oye nada, pero ¿de qué os quejáis? Estaban todos los alumnos, los de grado superior y de grado medio. Ricardo, estaba yo, los profes estábamos peritos locos. Y digo, oye, mirad a ver qué pasa ahí con ese tubo, que era un pitido agudo que se te metía por el oído, te taladraba el cerebro y era imposible hacer nada en ese aula. Quitaron el tal, pusieron un tapón como Dios manda y problema solucionado. Más grande el agujero, más va a sonar. Si el agujero es es un poro muy pequeño, bueno, hay gente que lo va a oír, gente que no lo va a oír, pero te va a taladrar la cabeza. Entonces, quiero decir con eso, una instalación neumática, si se te escapa aire por algún lado es muy fácil porque lo vas a oír. No hay problema. El tubo lógicamente va todo sellado y no puedes perder, por lo menos si pierdes el aire, estás produciendo aire comprimido para nada, para tirarlo. No interesa. Bueno, esa es la pinta que tiene. De este manual que os voy a poner ahí, suelo poner en el examen muchas figuras, ¿vale? Mirad, por ejemplo, las que pongo en los exámenes. Vamos a ver la de unidad de mantenimiento. Mirad, el compresor es ese que os decía, el de 2 etapas. Ahí se ve bastante bien en un esquema cómo funciona. Entra el aire por aquí, el intake este que pone aquí es la admisión, en el movimiento hacia abajo admite aire, en el movimiento hacia arriba lo comprime, pasa por el serpentín este para enfriar, lo meto en el otro y me vuelve a comprimir, aquí vuelve a hacer lo mismo. Al final lo comprime en 2 etapas, sufre de 2 compresiones. Ese sería el de membrana. Aquí lo que hace es esta membrana de color más oscuro que tiene aquí en medio, en el movimiento hacia abajo admite aire y luego hacia arriba lo comprime. ¿Vale? Bueno, no es cierto lo que os estoy diciendo. En el mismo movimiento admite y comprime. Admite en una cámara y comprime en el otro. Tiene una válvula que me permite pasar de una cámara a otra, en el movimiento inferior. ¿Vale? Pero realmente la admisión y la salida del aire son en el mismo movimiento.
¿Vale? En el movimiento hacia arriba me saca el aire y me admite, y en el movimiento hacia abajo me cambia el aire de cámara. Esa es la pinta que tiene el compresor de paletas, un poco mejor dibujado, ¿no? No, símbolos como mucho. Ese es uno que nos salía, el de tornillo, de los que teníamos en el medio de la distribución del gráfico, el que era de tipo tornillo, ¿vale? Ahí son dos tornillos con las espirales enfrentadas, dos tornillos que van en sentido contrario, y me va comprimiendo el aire justo en medio. En esa cámara de aire que me queda entre las dos espiras, ¿no? Entre las hélices de los dos tornillos, es donde lo va comprimiendo. Lo admite por un lado y lo saca por el otro. Más figuras de aquí, ya vamos a pasar a completar la práctica del otro día. Ese sería el de tipo radial, ¿no? De los que teníamos de turbocompresión. Sí, parecido al turbo de un coche. ¿Sí? Bueno, un depósito. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ya veo que algunos os habéis pegado a la delantera de tertulia, pero bueno, allá cada uno.